Shalom, shalom, ¿qué tal? Medios masivos de desinformación junto a miles de bobos útiles en un montón de universidades de Occidente, junto a los que están enfermos de buenismo, pero no de conocimiento ni de justicia, más agentes del terrorismo internacional infiltrados, más aquellos que tienen un odio en particular hacia los judíos y por tanto hacia Israel. Todos ellos están moviendo una agenda junto con, evidentemente, los enemigos, en la práctica, los terroristas enviados por Irán, más otros que andan en la vuelta. Están usando diferentes mecanismos para demonizar a Israel, a los judíos y a todos aquellos que sin ser judíos o israelíes defienden la libertad, la democracia, la justicia, los valores humanos. Ellos mismos, los terroristas y proterroristas, en universidades de Occidente, especialmente Estados Unidos, Macron, Trudeau, otra gente así por el estilo que se hacen los buenitos, están con una agenda firme en contra de Israel y los judíos. Y como les dije, emplean diferentes mecanismos. Uno que están usando, pero hace rato, y que nadie está haciendo nada para contenerlo, y lo vi hace un ratito en un informe de prensa, es la ventana de Overton, donde se describe un rango de ideas que va de lo considerado aceptable hasta, a ver cómo se los explico. Hay algo que es impensable para el público. Entonces, a través del mecanismo de la ventana de Overton, se va planteando esa idea de a poco y ampliando el rango hasta que al final resulta aceptable para la gente. Se va mostrando de a poquito una cosa, luego otra, y siempre con cada vez con mayor amplitud. Lo que en principio era impensable pasa a ser dicho, luego pasa a ser em, presente. Vamos, estaría bueno buscarlo, en vez de decirlo así de memoria, con algún error, buscar qué es la ventana de Overton, así que los invito a que lo hagan y que lo pongan en los comentarios, qué es lo que encontraron. Pero evidentemente se está haciendo esto, se va introduciendo ideas que son extremas e impensables hasta normalizarlas y la mayoría las terminan aceptando y ellos mismos promoviendo. Por lo cual, hace un tiempo atrás, pensar que alguien dijera Nasrallah, el jefe del terrorista Hezbollah o Irán no son terroristas, y hoy en día hay gente que salen con carteles a decir no son terroristas, gente que sale a llorar el 7 de octubre desde el lado de los palestinos, ellos son las víctimas, o gente que no encuentra que Israel tiene derecho a defenderse de 20.000 misiles que está recibiendo a diario, cientos, miles, 20.000 en un corto periodo, y dicen no tienen derecho a defenderse, no tienen derecho a tener armas de defensa, no tienen derecho de ir a buscar a las ratas terroristas. Y entonces todo esto se va repitiendo, y como decía el jefe de la banda, Goering, nazi, maestro de esta gente, diciendo una mentira repetida 1.000 veces, se transforma en verdad. En verdad no se transforma en verdad, pero en la cabeza de la gente pasa a ser una verdad. Entonces, Israel es el demonio, Israel es el asesino, cuando en los hechos, en Irán hay gente que festeja la muerte de Nasrallah. En Siria hay gente que festeja la muerte de Nasrallah. En el Líbano hay gente que festeja la muerte de Nasrallah. Y en la así llamada Palestina hay gente que lo hace. ¿Por qué? Porque hay gente que entiende que no ese es el camino. Y cuando ellos, entre ellos, hablan en árabe, dicen las cosas que los de Occidente no lo escuchan. Por eso mismo, tenemos que ver cómo están presentados siempre las cosas, cómo se muestra a estos terroristas del lado de Irán como una especie de Robin Hoods, gente que vienen a defender a los pobrecitos, cómo se difunde historias de víctimas, pero no en general, siempre se muestra uno o dos, que es un mecanismo que hay que hacer para atraer la atención emocional de las personas. No se habla de los 180 cohetes que tiraron contra Israel a los 20.000 en un tiempo, sino que se dice el pobre niñito palestino que murió a causa de los malos soldados. Y se muestran fotos del niñito, por más que lo haya matado alguien que no haya sido soldado israelí, y la madre llorando, y la tía llorando, y el tío llorando, y la gente llorando y hablando del niñito. Y entonces esa historia concreta, particular, va calando en las personas y la gente se acuerda del pobre niñito Abu Qassam en vez de todo el mal y daño que hizo Hezbollah, lanzando miles de cohetes durante miles de días, desplazando a miles de personas, pero cuando son números tan grandes, la gente ya no los considera. Pero el caso puntual sí, y es muy raro que Israel y el pueblo judío, teniendo gente tan inteligente, no entiendan cómo esto está funcionando y no hagan un plan de contraterrorismo tecnológico y también en los medios, en el marketing, en la difusión, porque la propaganda, evidentemente, desde el 80
la están ganando los del lado de los colonialistas invasores palestinos. La están ganando porque están haciendo las cosas como corresponde para tener ellos el lugar preferencial de víctimas en vez de que se difunda la verdad, que ellos no son víctimas. Puede haber alguna gente que, bueno, falleció sin querer y algunos otros que son puestos como escudos humanos y entonces, bueno, mueren porque no deberían estar allá. Pero en vez de estar presentando las cosas así, se plantea siempre de una manera errónea y ampliando la ventana de Overton en contra de Israel y los judíos. Se deshumaniza a la fuerza de seguridad, se los trata de demonios, asesinos, genocidas, y nadie sale a defenderlos mostrando el lado israelí sensible, concreto, particular de la gente que está sufriendo. Es como si es verdad, es una máquina de arrasar. Israel es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Seguro que si hay una guerra Israel-China, Israel invade China. La gente lo plantea de esa manera y es cierto, puede ser que sea un gran ejército, no en número, pero sí en capacidad y en tecnología, etcétera. Pero errores garrafales como el 7 de octubre de 2023 demuestran que es un país débil. Que haya 70.000, 100.000, 200.000 desplazados del norte de Israel demuestra que no se tiene el poder. Que se esté perdiendo en lugares y situaciones que son inimaginables demuestra que esa ventana de Overton se está abriendo y ya está abierta hace rato en contra de Israel. No puede ser que en las universidades progresistas que se supone que están siempre parando derechos humanos y la justicia social, se defienda gente que mataría a gays, a lesbianas, a travestis a los 2 segundos de estar en su país, como por ejemplo en Irán o los lugares controlados por Hamas. Sin embargo, van con la banderita de Palestina y la banderita multicolor como si fueran hermanos e iguales, luchando por sus derechos. Es impensable y se sigue deshumanizando y es puesto Netanyahu como un Adolfo moderno y cosas por el estilo que la verdad es necesario hacer una campaña, pero bien hecha, no como se está haciendo tan patética y lamentable que no se entiende cómo se está ayudando en realidad al enemigo. Hace un rato en un noticiero estaba el capitán Ronnie Kaplan con su uniforme de soldado hablando del posible ataque de represalia de Israel contra Irán y cómo se tienen los medios para atacar a Irán. Estamos hoy a 6 de octubre. El video sale mañana, si os quiere, 7 de octubre, aniversario primero del ataque terrorista genocida de Hamas contra víctimas inocentes de Israel, cosa que nadie está promoviendo como corresponde. Así que estaba el capitán Ronnie Kaplan haciendo su papel de vocero en español de las fuerzas de defensa de Israel y hablando de un ataque preventivo o de represalia contra Irán, etcétera, con su uniforme en un lugar descampado, vaya a saber dónde es. Cuando termina esa nota, hablando del aniversario del 7 de octubre, ponen montón de gente, niñitos y mujeres y gente buenarda por decir de alguna manera, en plazas, con banderitas de Palestina, llorando por Nasrallah, llorando por el genocidio que están haciendo desde el 7 de octubre los judíos contra los palestinos. Y la dama gritando y diciendo, ¡ay, mi hijito sufre! Imagínense cómo uno, si vio el dato técnico, frío, de ataque hacia Irán del capitán Ronnie Kaplan, con toda su capacidad de difusión, gran trabajo, un gran muchacho, haciendo eso con la maquiavélica maquinaria que está usando la prensa cuando muestra a las pobres víctimas y miles de banderitas y marchas por todos lados. Y en realidad los verdaderos víctimas del 7 de octubre son los pobres palestinos, cuando no fue así. Sin embargo, se utilizan las redes sociales y los medios masivos de desinformación para desinformar. Y entonces se difunde propaganda masiva y se repite. Y evidentemente son muchos más la gente que odia a los judíos de Israel. Por lo tanto, se mueve más la pelota de ese lado. Y los que deberán mover bien la pelota, la mueven mal y se creen más vivos, vaya a ser porque y se han infiltrado los medios y las universidades. Y no me extrañaría que yo viera series de Netflix o similar mostrando el pobrecito lugar de los pobrecitos que están sufriendo. Cuando vuelvo a decir, está bien, es cierto, seguramente hay más de uno que sufre, seguramente hay más de un error, seguramente que alguno fue malo dentro de los soldados de Israel, pero esos son juzgados y llevados a prisión y pagan lo que corresponde. No se celebra la muerte de inocentes. Y sin embargo, ahí tienen a los académicos del mundo, obvio que no todos, pero un gran número, prohibiendo a académicos israelíes o judíos participar de charlas, haciendo todo tipo de bullying en contra de judíos. Y se silencia las voces críticas contra ellos. Lo mismo pasa con otras cosas, como cuando se pone en duda toda esta
esto que se inventó allá por los 60 o 70 del revisionismo racial y las cosas de género, todo esto woke que anda en el mundo. Entonces, solamente se promueven narrativas favorables a ellos, al kirchnerismo en las universidades argentinas, cosas por el estilo, en vez de estar promoviendo el estudio, la capacitación, la apertura mental, la crítica a la conciencia. O sea, se usa la ventana de Overton del lado del mal en lugar de estar haciéndose las cosas necesarias para que la sociedad tome conciencia. Y entonces, nuevamente digo, se usa el sensacionalismo, la simplificación, se va a casos puntuales donde las pobres víctimas sufren, aunque sean de Bollywood, o sea, el Hollywood de los palestinos, donde a los 2 segundos de aparecer las cámaras, las víctimas se levantan. Hay una presión social y autocensura de los propios medios cuando quieren decir las cosas bien, pero tienen miedo de lo que dirán. Entonces, el miedo paraliza y como está lleno de carteles de pro-Palestina y pintadas en las calles, y pareciera que fueran mucho más de lo que son. Y son bastantes, porque cada vez se dejan convencer más, entonces se censuran los periodistas a ellos mismos, eh, los académicos ya tienen miedo de hablar, los propios ciudadanos dicen, ¿será que tienen razón estos? Y hay una polarización y se presenta a Israel como el malo, el genocida, el burro, el asesino, y a los otros, bueno, pobres víctimas que están sufriendo hace miles de años, cuando no existe un pueblo palestino y fue un invento de 1964, pero eso a la gente no le importa. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia, informemos, movamos bien la pelota para que el partido se juegue como tiene que jugarse y no sigamos aceptando a gente como Kamala, como Biden, como Trudeau, como Macron y todos esos que están diciendo vamos a cortar las armas que son de defensa de Israel, vamos a promover que Israel deje de defenderse, como diciendo que tienen que tener un ataque eh, que sea como limitado. No hay que... Cuando los propios iraníes que quieren librarse del régimen de los ayatolas dicen queremos algo que sufran los ayatolas, sáquenlos de acá, no queremos más la Guardia Revolucionaria, no queremos más esto, queremos ser libres como en la época de Reza Pahlavi, el rey, que quizás andaban mal, vaya a saber, pero seguramente que mucho mejor que ahora. Entonces, tenemos que plantearnos qué podemos hacer nosotros para ayudar. Aparte de recordar el 7 de octubre y de rezar y pedir por los secuestrados y decir cómo es injusto todo, cómo podemos empezar a hacer las cosas para que la ventana de Overton no se siga abriendo, para que no se siga promoviendo el odio hacia los que están simplemente defendiendo su derecho a existir y la vida. Y es necesario que nos planteemos estas ideas siempre con respeto y altura, pero no permitiendo que los demás sigan mintiendo y declarando y declamando y clamando y haciéndose las pobres y patéticas víctimas que no lo son. Espero comentarios favorables. De mi parte, espero también shalom y bendiciones.